nuestro pastor Figueroa, que Dios, hermano, pueda bendecir su vida, fortalecerlo y fortalecer la vida de mis hermanas. Cada día vamos a estar compartiendo la palabra, hermano, que Dios había puesto en mi corazón ya hace una semana. Y bueno, uno siempre va a compartir lo que Dios habla con uno, primeramente. A veces estamos orando y Dios nos da la palabra en Josué. Hermano, si usted quiere ponerse de pie, nos vamos a poner de pie. Busque Josué, capítulo 1. Y como estaba viendo, hermano, cómo se desarrollaba el culto, y estaba diciendo, bueno, gracias, Señor, porque estás confirmando la palabra que pusiste en mi corazón, porque quiero hablar de conquista. Quiero hablar que Dios nos llamó a conquistar, hermanos queridos. Dios no nos llamó para el fracaso. Dios nos dio, hermano, promesas grandes, poderosas, para conquistar, para su iglesia, para usted, hermano. Y nosotros tenemos que apoderarnos de esas promesas de nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Tienen unos pasos que tenemos que hacer para poder arrebatar las promesas de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo Josué capítulo 1, lo vamos a hacer con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Oramos, Padre eterno, Dios de amor y misericordia, Señor de los cielos. En esta hora, Dios mío, nos ponemos en tus manos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos ilumine, nos ayude. Padre, yo te necesito, Señor, en esta hora, Dios mío, tu Espíritu Santo precioso. Tu pueblo, Señor, que oye la palabra. También necesitamos de ti, precioso Dios. Todos somos necesitados de tu gracia, Señor, ahora. Dios mío, que a través de tu palabra, Señor, nuestras almas sean edificadas, Padre de la gloria. Tu palabra, Señor, es para edificación, Señor, para exhortación y para consolación, precioso Dios. Y en esta noche, Padre, con tu ayuda, con tu misericordia, puedas tú hablar a nuestra vida, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen su asiento. Como yo les decía, Dios nos llamó, hermano, a conquistar y a tomar, hermano, las promesas del Señor. Dice que las promesas del Señor las arrebatan los valientes o los violentos. Hermano querido, hoy la iglesia moderna, podemos decir que dice que nos enseña, hermano, al pueblo como que tenemos que nosotros decretar. Hermano, y eso nos dice la palabra. Nosotros no podemos decretar. El que decreta es Dios. Amén. Nosotros solamente ejecutamos lo que Dios ya decretó. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, yo puedo decretar que mañana voy a tener un 0 kilómetros en la puerta. O quiero un avión privado. Hoy enseñan eso. Usted decrete, está bien, me decrete esto. No, la palabra dice, por ejemplo, la economía. Dios nos
dice Dios que si las aves del cielo, Dios las alimenta y ellas no guardan en granero, dice, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces Dios nos puso ahí que nosotros debemos confiar en su providencia. Nosotros tenemos que confiar en Dios. No podemos andar decretando. Nosotros ejecutamos lo que Dios ya habló y lo que está en su palabra. Así que en esta noche prepárese, porque Dios, hermano, quiere victoria en su pueblo. Quiere alentar su corazón. Aliéntese, hermano, porque Dios nos llamó a victoria. Amén. Hermano querido, usted sabe que Dios le había prometido esa tierra ya a Abraham. Abraham le dijo, cuando él no tenía lugar para sentar, hermano, su pie ahí, le dijo, yo te voy a dar esta tierra a tu descendencia. Mire, creo que ni Abraham no tenía ni hijos todavía. Dice Dios que Dios ya le prometió. Y pasó el tiempo, y pasaron los años, y pasó mucho tiempo, y muchos años pasaron, hermano. Usted sabe que el pueblo de Israel estuvo en Egipto algo de 430 años, hermano, y se cumplió el tiempo de Dios. Porque lo que Dios nos habla, las promesas del Señor se cumplen. Cuando Dios prometió algo, lo cumple el Señor. Aunque pasó mucho tiempo, que pasaron los años, se cumplió la palabra. Y cuando llegó el tiempo del Señor, Dios levantó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Hermano, y estuvieron 40 años en el desierto. Como decía una hermana, 40 días. 40 años, hermano, como una disciplina del Señor. Pero ¿usted cree que Dios los sacó para dejarlos ahí en el desierto? Dios nos sacó al pueblo de Israel para dejarlo en Egipto, para dejarlo ahí en el desierto, hermano. Usted sabe que el desierto es tremendo, todos los días lo mismo. Esa vida, hermano, porque era como una disciplina del Señor. Pero Dios no siempre nos va a dejar en el desierto, hermano. Dios siempre tal vez permite muchas veces un tiempo, hermano, de prueba para probarnos. O por ahí porque algo nosotros tenemos que aprender, como decía una hermana. Hermano, todas las cosas que Dios permite en nuestra vida es un aprendizaje. Tenemos que decir gracias, Señor, por esta prueba. Gracias, Señor, por esto que me estás haciendo pasar, porque hay algo bueno siempre de parte del Señor para que nosotros aprendamos, hermano querido. Y estuvo ese pueblo, hermano, 40 años vagando. Mire, era un viaje corto, pero Dios lo tuvo 40 años, porque, bueno, se rebelaron, porque no tenían fe. Estuvo 40 años, pero llegó el tiempo de la promesa del Señor, que Dios la iba a cumplir. Y le dice, hermano, a Josué, mi siervo ha muerto, levántate tú y pasa este Jordán. Había que pasar ese Jordán, hermanos amados. ¿Sabe lo que significa ese Jordán? Ese Jordán significa muerte. Usted sabe que había 2 tribus y media que no pasaron el Jordán y se quedaron del otro lado. Estamos hablando de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Esas tribus, esas 2 tribus y media, no cruzaron el Jordán. Dice porque había buenos pastos, porque había buen agua. Entonces ellos decidieron quedarse de ese lado. Pero quedarse de ese lado, hermano, significa que nosotros nos quedamos en un lugar cómodo. Estamos cómodos, hay agua, hay pasto para el ganado, no tenemos mucha necesidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el enemigo no tenía que hacer mucho, hermano, para llevarlos cautivos. Como pasó en la historia, fueron los primeros que el enemigo se llevó cautivo. Cuando uno queda del otro lado, en una vida cómoda, en una vida, hermano, que estamos en la casa, tengo todo lo que quiero y no necesito más, y estoy cómoda, como que voy, vengo, tengo la bendición. Pero es peligroso, hermano, porque uno queda a merced del enemigo. El enemigo son los más fáciles, hermano, de sacarlo de la iglesia. Son los más fáciles, hermano, de sacarlo, de llevarlo, hermano, al mundo. Nosotros, hermano, los llamó al pueblo de Israel a pasar, hermano, ese Jordán. Y ese Jordán significa morir, tomar esa decisión de servir a Cristo. Como muchas personas están, ¿sirvo a Cristo o no sirvo? ¿Voy o vengo? No tomamos una decisión firme, hermano, por Cristo. Yo decido servir a Cristo. Servir a Cristo. Tome esa decisión, pero métase de lleno, hermano. Porque la bendición no está para cuando estamos a la mitad. Tiene que ser la bendición de Dios completa. Entonces nuestra vida tiene que ser entregada al Señor completa.
Usted dese por completo. Así que no podemos quedarnos del otro lado, porque el enemigo son los primeros, hermanos, que saca de la iglesia. En primer lugar, hermanos, para conquistar, Dios le dice acá a Josué en el versículo 6, esfuérzate. Hermano, usted sabe que esforzarse es algo más allá de, hacer algo más allá de nuestra fuerza. Acuérdense que dice la palabra que Zaqueo se esforzó, dice, para ver a Jesús. Y subió a un sicomoro. Hermano, él dice que era pequeño de estatura. Tal vez podía haber dicho, bueno, yo soy chiquito, Señor, no lo puedo ver. Pero él no se quedó con eso. Él se esforzó, hizo algo más, hermano, de su propia fuerza. Y subió ese árbol para ver a Cristo. No se quedó con que no podía. Lo consiguió, lo logró. Es más, Cristo fue y estuvo en su casa esa noche. Qué bueno, hermano, esforzarse por Cristo. Pero ¿sabe qué pasa hoy? Nosotros queremos todo cómodo. Hermano, vamos a veces un día a la iglesia y ya queremos que Dios haga todos los milagros. Como yo decía el otro día, hermano, esto no es acostado viendo Netflix. Hoy los cristianos se la pasan todo el día mirando Netflix, mirando la televisión, cuántas cosas hay. Hermano, pero no podemos en esa comodidad. Después voy a la iglesia y quiero que Dios solucione todos mis problemas. No, requiere esfuerzo, hermano. Para conquistar primeramente tenemos que esforzarnos. Esforzarnos para estar en los cultos, esforzarnos para la oración, esforzarnos para el ayuno. Cuesta, sí cuesta, levantarse también a la madrugada, usted pone oración a la madrugada, le cuesta. Porque necesitamos esforzarnos, hermano, porque esto no es fácil. Acá le dijo el Señor, esfuérzate. Y otra cosa, hermano, que necesitamos para poder conquistar. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Hermano querido, usted sabe que en las leyes de la guerra, el que era cobarde se tenía que regresar a la casa. Había unas leyes, hermano, en la guerra, que dice que era fusilánime, que le temblaba las rodillas, vuélvase. ¿Por qué? Porque apoca el corazón de los demás, porque desalienta a los demás. Acá hay que ser valiente. Y también, en esa lista que está de los que no van a entrar al cielo, ¿sabe quiénes se encuentran ahí? Los cobardes. Así que hoy la cobardía afuera. Hermano, Dios quiere que seamos valientes, que seamos esforzados, que seamos valientes, hermano, para arrebatar esas promesas, porque son para nosotros. Dios no nos rescató del mundo, hermano, para dejarlo en el desierto, para dejarlo, hermano, siempre estamos, hermano, con esa vida que es mediocre. Siempre estamos, hermano, que no tenemos victoria. Dios nos llamó, tenemos pruebas, sí, la tiene usted, la tengo yo, pero Dios nos llamó a victoria. Bueno, ahora le dice a Josué, cruza el Jordán. Usted sabe, hermano, que ya la hermana estaba hablando algo muy lindo ahí. La hermana dice, cruza ese Jordán para conquistar esa tierra que Él le dio, porque dice que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Tome esa palabra para usted. Agárrela esta noche, porque todo lo que Dios le prometió a usted lo va a cumplir, siempre y cuando sigamos unas reglas, hermano, para arrebatar la bendición del Señor. Dios le dijo, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Hermano, hay promesas para la iglesia, promesa de conquista, promesa de las almas afuera que se están perdiendo, promesa para nuestra vida, para conquistar en el hogar, para conquistar nuestra vida, hermano. ¿Cuántas cosas tenemos que conquistar? Y Dios nos las quiere dar, pero tenemos que ser esforzados y valientes. Hermano, y para pasar esa tierra, póngale que pasaba todo ese ejército con Josué. ¿Usted piensa que esa gente de ese lugar le iban a dar fácilmente la tierra? Le iban a hacer oposición, hermano querido. Hermano, para la conquista hay oposición. Usted sabe que ahí había, dice, que era tierra de gigantes. Me gustaba lo que hablaba la hermana María. Había tierra de gigantes. También habla en el libro de Josué que Caleb echó 3 gigantes de ahí. Los echó de Hebrón. Después aparecen en el tiempo de David, otra vez los gigantes. Hermano, había gigantes. Hermano, y estaba, hermano, ¿sabe cuáles son esos 3 gigantes que nos van a hacer oposición en nuestra vida personal, hermano? Primeramente, hermano, el pecado. El pecado, hermano, es el que no quiere que usted
conquiste, que usted no sea un triunfador. Siempre va a estar ahí, hermano. Dice que el que, hermano, encubre su falta, no prosperará. Pero el que las confiesa y se aparta, hallará misericordia. Hermano, el problema es cuando no es cuando usted pecó porque, bueno, cayó, porque se equivocó, porque fue sin querer o lo que usted me diga. El problema es cuando lo guardamos y lo escondemos, no lo confesamos. Ese es el problema. Pero que si usted lo confiesa, habla con su pastor y dice, pastor, me equivoqué acá, cometí este error, va a tener su disciplina y va a estar otra vez, hermano, restaurado. Pero cuando, hermano, no confesamos el pecado, lo guardamos, lo atesoramos, lo tenemos escondido, hermano, eso es peligroso. Eso no le va a dar victoria, porque Dios no puede ser burlado, hermano amado. Dios nunca, hermano, va a dar victoria a alguien que no anda conforme a su palabra. Y ese es un gigante, hermano, que le va a hacer oposición a usted. En segundo lugar, otro gigante es la carne. Ay, hermano, nuestra carne es otro gigante poderoso. Hermano, la carne es orgullosa. La carne es soberbia. La carne quiere que la regalen, que le den todo, quiere tener la razón. Hermano, y la palabra nos dice que debemos hacer morir las obras de la carne. Tenemos que hacer morir esas obras, hermano. Porque dice que la carne y el espíritu son contrarios. ¿Y qué dice la palabra? Andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. ¿Cuántas palabras tenemos? Que tenemos que hacer morir las obras de la carne, porque ella, hermano, es la que le gusta pelear, ella es la que le gusta gritar, ella es la que es celosa, ella es la que quiere lugar, ella es la que quiere el primer lugar, que la levante, que la muestre, que, ay, hermano, queremos ser modelos, queremos ser, la carne es esa, hermano, y es un gigante, hermano, en nuestra vida, que va a destruir nuestra vida espiritual si le damos rienda suelta. Eso lo tenemos que sacar de nuestra vida. Y el otro gigante, hermano, es Satanás. La iglesia no se puede olvidar, hermano, que tiene un enemigo, hermano amado. Tenemos un enemigo y dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando usted menos piensa y más se descuida, ahí está el enemigo, hermano, para tenderle la trampa. Sabe, hermano, su debilidad. Sabe por dónde buscar. Sabe por dónde ir, hermano. Son tres gigantes. Dice que Caleb echó a 3 hijos de Anak, que son los gigantes, hermanos queridos, que nos hacen oposición para la conquista. Y nosotros tenemos que sacarlo, echarlo, destruirlo. Hermano querido, además de eso, hermano, está el desánimo. ¿Quién no siente desánimo? Está el desaliento, está la lucha personal, hermano, entre hermanos. Está, hermano, como decía la hermana, hay enfermedades, hay problemas económicos, hay problemas en el hogar, tal vez de matrimonio, hay problemas con los hijos, hermano. Todo eso es oposición, todo eso es el enemigo, todo eso es lo que tenemos, hermano, que nosotros vencer y, hermano, y conquistar todo eso. Así que esa gente de ahí no le iba a dejar fácil el lugar, no le iba a dejar, bueno, acá ya está, es tuyo, no. Esto requiere, hermano, que nosotros nos pongamos firmes, hermano, y valiente. Sea valiente, hermano, en esta noche para conquistar las promesas que Dios tiene. Siempre, hermano, está el desaliento. Siempre, cuántas veces no nos desalentamos, hermano, en la casa del Señor, en el camino del Señor, ya no quiero ir al culto, me pasó esto, me pasó el otro, hermano, pero nosotros tenemos que conquistar todas esas debilidades. Si estamos enfermos, Dios nos da victoria. Si hay problema económico, Él, como dice, si le da de comer a los pajaritos, a nosotros también, Dios nos va a dar. Dios confía en el Señor, porque lo que Dios quiere es que nosotros, hermano, confiemos en el Señor. Lo otro, hermano, que tenemos que tener para conquistar es la obediencia. En el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermano, la obediencia es un arma poderosa. Cuando usted obedece la palabra del Señor, en Deuteronomio 28, dice, todas estas cosas van a venir. Cuando dice que son las bendiciones, hermano, de la obediencia. Si usted pone por obra la palabra, todas las bendiciones de Dios van a venir sobre su vida.
tenemos que ser obedientes a la palabra. Porque, hermano, Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Dios en holocausto? ¿Se complace en sacrificio? ¿O qué más se complace en Dios? En que se obedezca a su palabra. Hermano, como dice, como pecado de adivinación, hermano, es la rebeldía, la rebelión, hermano. Hermano querido, que Dios nos ayude a ser obediente. No es por nuestra inteligencia, no es, hermano, por nuestras propias fuerzas muchas veces. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Dios nos llamó a obedecer su palabra. Y cuando usted obedece, hermano, se pone en un camino, hermano, donde está la bendición de Dios. Porque los desobedientes no reciben nada. Hermano, más, reciben castigo los desobedientes. Pero cuando usted se pone en obedecer su palabra, hermano, Dios tiene bendición para usted. Aunque usted capaz que no haga nada, pero Dios lo bendice. Solamente porque está viendo, hermano, su obediencia, que está obedeciendo la palabra. No importa si le dicen o no, usted lea la palabra y obedezca a la hermana querida. Y ahí entonces va a tener esa mano a favor de su vida. Para conquistar entonces necesitamos ser obedientes. Otra cosa, hermano, que necesitamos para conquistar es fe. Dice que los muros de Jericó, en Hebreos 11:30 dice, que por la fe cayeron los muros de Jericó. Dice, hermano, los arqueólogos, que dice que, bueno, estudian todo eso, dice que es como que una mano lo aplastó así. Porque los muros se hundieron para abajo y el pueblo caminó derechito, dice, a conquistar. Usted sabe, hermano, que necesitamos fe para también obtener las promesas. Hermano, dice que el pueblo iba todos los días, un día le daba la vuelta y nada más. Así por 7 días, una sola vez. Al 7º día, 7 vueltas. Y ahí pegaron el grito y Dios, hermano, bajó. Eran muros, hermanos, inimpugnables. Eran muros que no se podían, hermanos, de ninguna manera, de ninguna fuerza humana. Creo que tenían algo de 6 metros de ancho, si no me equivoco, algo así. Hermano, que dice que podían andar 2 carros. Mire, hermano querido, en esta noche, usted ponga en su mente cuál es ese muro que es inimpugnable para usted. Que usted cree que no lo va a alcanzar. Que usted cree que es imposible para usted. En esta noche piense usted cuál es ese muro que usted tiene en su vida, que dice, esto yo no lo voy a conseguir, esto Dios no. Hermano, para Dios le digo, no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Hermano, yo llegué a decir por mi esposo, este hombre nunca va a venir al camino del Señor. Pero usted se pone en obediencia a la palabra y Dios lo hace. Entonces siempre le digo, pero vos no sabías que había un Dios en los cielos. Hermano amado, hay un Dios en los cielos, que no hay nada imposible para Él. Hermano, esos muros eran inconquistables para los hombres, pero Dios, hermano, los derribó. Y necesitamos fe en esta conquista. Crea, hermano, que va a conquistar a su esposo, si está orando, hermana, por su esposo, o por la esposa, o por los hijos. ¿Cuál es ese muro que le parece a usted que no va a poder, hermano? Dios todo lo puede. Necesitamos fe, hermanos queridos. Esto es por la fe. Ellos para entrar, para conquistar necesitaban tener fe. Y estos muros cayeron por la fe en Dios. No fueron ellos, fue Dios, hermano, que los hundió para adentro. De tal manera, hermano, que dice que el pueblo caminó derechito, hermano, adentro de la ciudad para conquistar. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Él todo lo puede. Él no hay nada difícil para Él. Él es el Dios de toda carne. Dios quiere darnos victoria, hermanos queridos. Pero necesitamos ser obedientes. Necesitamos los requisitos de la palabra. No es de cualquier manera. Porque Dios tiene promesas, hermano, para mí, para usted también. Promesas para la iglesia. Promesas de bendición. Promesas de crecimiento para la iglesia. También para su vida personal. Dios quiere darle victoria, hermanos amados. Así que necesitamos fe. Otra cosa, hermano, que Dios prometió para poder conquistar es su presencia. En el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces
esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es una promesa, hermano, para nosotros. El Señor Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una promesa de su compañía. Tenemos una promesa que Él va a estar con nuestra vida, que Él va a estar, hermano, todos los días. Que va a estar con su iglesia, que va a estar su presencia. Es una promesa del Señor. Pero hay algo, hermano, que saca la presencia de Dios. Que hay algo que impide, hermano, que Dios muchas veces esté con nosotros. Y es el pecado. Usted conoce la historia. Dice que ya cuando avanzaron un poquito y tenían que conquistar a Jai, otra ciudad, salió el pueblo y salió derrotado. Josué no entendía qué pasaba. Habían salido derrotados, le dieron la espalda a sus enemigos. Eso es lo que pasa cuando hay pecado, hermano querido. Le damos la espalda al enemigo. El enemigo nos gana ventaja. Y Josué, hermano, no entendía qué había pasado. Pero dice que se postró delante del Señor, dice de la mañana hasta la tarde. Mire qué varón de Dios ahí, hermano, en tierra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y Dios le dijo, lo que pasa es que Israel ha pecado. Hermano, ¿y sabe que pecó? Un hombre pecó. Uno de todo el pueblo. Y por ese uno, todo el ejército, todo Israel salió derrotado. Vio la importancia que es, hermano, de estar bien en la presencia del Señor, de no estar en pecado en nuestra vida, porque muchas veces traemos la derrota, hermano, para toda la iglesia, por uno, hermano, que haya pecado. ¿Y cómo terminó ese? Hermano, dice que fueron ahí a Jericó y vio, hermano, dice un lingote de oro, hermano, un manto babilónico, dice que lo codició, lo tomó. Cuando Dios dijo que no se tenía que hacer nada de eso, porque era anatema, porque era maldito, eso era solamente para Dios, porque era la primicia, era dedicado a Dios. Ellos iban a tener su bendición más adelante, pero eso no se podía tocar. Y cuando Dios da una orden de que eso no se puede, no se puede, hermano querido. Cuando Dios dice que no, es no. Cuando no dice Dios que no podemos hacer tal cosa, no la podemos hacer. Porque eso, hermano, es pecado. Y muchas veces causamos, hermano, que toda la iglesia esté en derrota, no pueda crecer, no sintamos la presencia del Señor por esa causa. Pero entonces tenemos la presencia del Señor, hermano, la promesa de Dios de su presencia, pero tenemos que cuidarla. Hay que cuidar la presencia del Señor, hermano. Porque Dios, hermano, no está, hermano, cuando hay pecado. Él no puede mirar, hermano, tiene que darse la vuelta, Él tiene que salir, hermano. Nosotros muchas veces estamos pensando que pecamos y que la presencia de Dios sigue en nuestra vida. Y cuando, hermano, nos va a pasar como Sansón. Dice que él pensaba que se iba a levantar como las otras veces y no se había dado cuenta que Jehová ya no estaba con él. Que el Señor nos ayude, cuidar su presencia, porque es una promesa de nuestro Dios, hermano, para su iglesia. Y la última cosa, hermano, que yo estaba pensando, hermano, que nosotros para conquistar lo que tenemos que hacer, hermano, es cortar con el pasado. ¿Sabe cuántas personas hay que no pueden avanzar porque están atadas a su pasado? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me pasó esto? Hermano, y no sueltan eso. Entonces siempre están en lo mismo, siempre están derrotados, no pueden tener victoria, siempre están. Usted sabe que el pueblo de Israel siempre estaba, hermano, pensando en lo que dejó Egipto, en los puerros, en los pepinos, en atrás, hermano, en volverse para atrás. Siempre estamos pensando, hermano, allá atrás en lo que dejamos. No, corte con el pasado. Dios hace todas las cosas nuevas. A partir de ahora usted se pone firme en el camino del Señor. Sírvale al Señor. Corte, hermano, la basura. Hay que atarla y sacarla. Si alguien nos hizo algo, perdonemos, pero saquemos del corazón. Como yo le decía a una hermana, con usted amargarse, con usted ponerse así, usted le hace algo a la otra persona ni se acuerda de usted. Es más, creo que la que le había hecho algo ya ni vivía siquiera. Pero ella todavía seguía amargada, seguía envenenada, seguía con esa raíz de amargura. Hermano, hay que sacar las raíces de amargura de nuestro corazón. Hay que perdonar si nos han ofendido. Y hay que olvidarse, hermano, saque todo lo de su corazón y va a ver que va a quedar libre. Libre para alabar al Señor.
ya quítelo, perdone, hermano, porque todo eso ya quedó en el pasado. Nosotros no podemos hacer nada, lo que quedó allá atrás ya quedó. El apóstol Pablo dice: yo ciertamente dejo atrás todo aquello y miro adelante, prosigo a la meta, al premio del Supremo. Amén, gloria a Dios. La mirada nuestra de la iglesia tiene que estar allá adelante, en Cristo. Deje su pasado si fue doloroso, deje su pasado si fue triste, si le hicieron daño, si le hicieron algo, déjelo atrás. Ya el Señor lo perdonó, ya el Señor la lavó, ya el Señor la limpió, ya el Señor le dio un nuevo corazón. Ya usted mira adelante, mira la meta, hermano querido. Eso es lo que tenemos que hacer para poder conquistar, hermano, las nuevas cosas. Pero este pueblo siempre estaba atado al pasado. Y, hermano, hay gente que sigue atada al pasado. Hoy, hermano, tenemos que soltar con ese pasado. Ya nada nos dejó, ya nada nos transmite adelante, que hay la bendición del Señor. Y, hermano, podemos nosotros tener grandes victorias aquí. Dios nos puede dar victorias familiares, Dios nos puede dar victoria en la salud, Dios nos puede dar, hermano, victoria en la economía, y eso es maravilloso, grandioso, gloria a Dios. Pero hay una victoria más grande, que es poder llegar a la presencia del Señor. Gloria al Señor. Esa es la victoria, hermano, que tenemos que tener ahí adelante nosotros, llegar un día a la presencia del Señor. Hermano, porque lo de acá abajo es pasajero. Podemos gozar de un buen auto, gloria a Dios. Podemos gozar de una buena casa que Dios nos dio, gloria a Dios, pero eso se pasa. Nuestra vida es corta, nuestra vida, como dice la palabra, es corta, se va como humo. A la mañana estamos y a la tarde ya no estamos. Ya somos pasajeros, pasamos, podemos haber tenido grandes cosas, pero eso se va a quedar todo acá. Donde nosotros, hermano, tenemos el gran tesoro y la gran conquista, es allá. Con el Señor, con la presencia del Señor. Entonces, mi querido hermano, fuimos llamados a conquistar esa vida eterna que está preparada para nosotros. Hermanos amados, son tiempos de depender del Espíritu Santo, de caminar en obediencia, avance con valentía, con fe, tome posesión de aquello que Dios ya le ha entregado, porque Dios nos ha entregado promesas, tenemos grandes promesas. Queremos ver la iglesia bendecida. Usted la quiere ver, yo también, hermano. Yo quiero ver las almas salvándose. Ya el Señor viene pronto, los tiempos se han acortado. Tenemos que levantarnos, hermano, para conquistar. Deje de mirar ya que cosas que nos sirven. Tome posesión, hermano, de lo que Dios le dio. Porque Dios tiene victoria para su vida. Dios tiene victoria para su hogar. Amén. Dios tiene victoria para su familia. Amén. Victoria para su ministerio, pero hay que buscarlo como dice la palabra. Si nos salimos, hermano, de ese camino que Dios trazó, es cuando estamos en fracaso, es cuando, hermano, nuestra vida está siempre, hermano, pagada, nunca podemos avanzar, nunca podemos conquistar, siempre estamos en la misma derrota, y eso es lo que Dios no quiere, porque Él quiere darle, hermano, las promesas. Las promesas son para usted. Las promesas Dios las cumple. Todo, hermano, lo que estaba escrito, Josué dijo, todas las buenas palabras que el Señor nos habló, las cumplió. Yo no sé cuál es lo que Dios le prometió a usted. Yo no sé cuál es la promesa que usted tiene ahí en su corazón. Créale al Señor. Camine en fe. Camine confiando en Él. Camine en obediencia. Lea la palabra del Señor. No nos podemos llamar, hermanos, cristianos si no leemos la palabra. Hermanos, somos un ejército que tenemos que salir a la batalla. Hermano, y un ejército cuando sale tiene las órdenes del comandante. Él es el que nos da la orden, porque no podemos salir a la batalla así como uno para acá, otro para allá, no. Tenemos que ir con la dirección de esta palabra. Esta palabra, hermano, es gloriosa, es bendita, tiene poder, hermano. Tiene poder, es poderosa, hermano. Y usted, si la confiesa con fe, va a ver las grandes cosas que tiene el Señor para nuestra vida. Dios le bendiga en esta noche y aliéntese su corazón. Crea en Dios, hermano, y tome posesión de eso que ya Dios le ha dado, de lo que Dios ya le dio, hermano, a usted. Gracias al Señor por la palabra. No sé quién va a ser el que va a estar orando. Dios le bendiga, hermano querido, y gracias al Señor. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto recibimos la palabra de Dios? Qué precioso.
Yo te invito, hermano, vamos a orar. Ya la hora ha llegado. Yo llevo como una receta que me dio el médico. ¿Cuánto vamos a poner por obra, hermano? Viene de parte de Dios esto, hermano. La verdad que se sintió la presencia de Dios y es algo precioso y maravilloso. Quiero invitarte, hermano, sí, ahí en tu corazón, como hablaba la hermana, hay aquella muralla, aquello que te impide, hermano. Yo quiero invitarte a pasar adelante. Vamos a orar. Dios quiere completar, hermano. Él nos ha